Buenas tardes, damos inicio a la sesión virtual número 12 del día 5 de noviembre del año 2024. Estamos en la asignatura Diseño Industrial 1. Vamos a convocar por la red de Telegram a los estudiantes inscritos en la asignatura para que se puedan incorporar al aula virtual.
Ok, bueno, y después de una espera vamos a dar inicio a la actividad de clase. El día de ayer les estaba comentando que iniciamos el segundo corte y que íbamos a trabajar con una metodología llamada método de diseño funcional, el cual se especifica muchísimo para dar soluciones a la simplicidad y a la eficiencia. Vamos a aplicar esta metodología de 5 pasos en el desarrollo de una lámpara de hogar, ¿ok? Bien, ayer hablamos de utilizar la herramienta Miro o Miro, como mejor le suene, para ir armando estas etapas y allí ir ejecutando la información que necesitamos, ¿ok? Bien. Vamos una vez más a continuar con la segunda etapa. Ayer estábamos en la etapa de definición de funciones. Habíamos colocado las actividades que había que hacer, lista de identificar necesidades, lista de funciones, analizar funciones. Íbamos colocando las cosas que teníamos que hacer, ¿ok? Esto hasta ahora es el esquema de cómo van a trabajar, no es la solución, ¿correcto? Les estoy mostrando cómo interactuar con la herramienta Miro y cómo estructurar la información. Bien. Bueno, continuando entonces en la misma línea de trabajo, aquí al final pues se llegaba a hacer una documentación sobre lo que se ha ido pues armando, ¿ok? Bien. Bueno, ya después de esto vamos a la siguiente etapa, ¿ya? Bueno, la siguiente etapa, bueno, aquí le colocamos un color de texto, quizás pudiésemos trabajar de una forma mucho mejor, pero bien, vamos a borrarlo que casi no se percibe mucho, ¿ok? Quizás, a ver si vemos alguna otra cosa más. Bueno, hay otras cosas más por allí, pero no va a ser necesario meterlas, ¿ok? Bien, vamos a continuar con la siguiente etapa. La siguiente etapa nos dice que vamos a hacer ahora la 2, el análisis de requerimientos. Entonces, vamos nuevamente a nuestro tablero y colocamos pues cuáles son los requerimientos. Bueno, análisis de requerimientos. Luego una vez más, voy a ponerlo ahora de otro color. Bueno, este color no porque ya aparece mucho. Correcto. En análisis de requerimiento, pues vamos a colocar una tarjetilla aquí que nos va a especificar pues, qué es lo que hay que hacer en esta etapa. Aquí vamos a identificar los requisitos técnicos y funcionales del producto, incluyendo materiales, costos y procesos. Bueno, vamos a ponerlo aquí como otro punto. Vamos a ver. Voy a organizarlo. Requerimientos técnicos. Y vamos a poner otro que nos diga requerimientos funcionales. Y yo lo llamaría requerimientos, los requerimientos técnicos podemos conseguir los procesos de producción, los costos o costes del producto, que sería otro,
Eh, Materiales y procesos de fabricación. Materiales. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos, y en los requerimientos funcionales, pues podemos hablar de lo que es todo el aspecto que tiene que ver con la función que debe desempeñar cada uno de estos componentes. Por ejemplo, vamos a poner aquí una lista. Vamos a hacer una lista para que tengan en cuenta. Manipulación, practicidad, biomecánica, ergonomía. ¿Ven? Bien. ¿Qué son estos requerimientos? Bueno, cuando hablamos de requerimientos técnicos, englobamos todos estos requerimientos, procesos de fabricación, los costos de producción y los materiales con los cuales se van a hacer. Y cuando hablamos de funcional, cómo va a funcionar, tiene que ver con el aspecto de cómo se debe manipular, cómo se debe hacer su practicidad, cómo su biomecánica y su ergonomía. Perdón, estos requerimientos son más de uso, ¿ok? De función, aquí me equivoqué, perdonen ustedes. De función tiene que ver un poco con mecanismos, estructura, componentes, ¿ya? Que son los elementos que están relacionados con el aspecto físico de estructural del producto. Entonces, ¿qué mecanismo va a manejar? ¿Qué sistemas de estructura le vamos a hacer? ¿Qué componentes? ¿Qué fijaciones? Si va a ser soldado o atornillado. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la fiabilidad que tiene que tener el mecanismo, la estructura, el componente y la fijación, ¿correcto? Entonces, bien, ¿esto de qué va a depender ahora? Bueno, de que tengamos que tener nosotros definido de alguna manera, pues, el tipo de lámpara, ¿ok? Entonces, tenemos que mostrar ahora, entonces, cuáles son esas lámparas que vamos a utilizar. Entonces, bien, vamos a ver entonces qué tipo de lámpara tenemos que ponernos para tomar como ejemplo, ¿ven? Entonces, bueno, estos requerimientos son diferentes. Digamos que vamos a poner aquí lámpara de hogar, ¿no? Ok, vamos a buscar un modelo de lámpara de hogar. Ok, ustedes van a escoger obviamente el que mejor consideren, el que a ustedes más les guste, el que se adapte a la decisión que a ustedes les parece ideal, ¿ok? Bien, bueno, o lo que tengan a la mano también, porque no necesariamente tienen que ser algo que ustedes tengan ahí. Entonces, bueno, me parece que esta puede ser una muy buena idea, ¿ok? Voy a copiar esta imagen directamente. Yo aquí voy cerrando, voy cerrando. Y aquí le voy a decir pegar. Control V o control V y control P. Ya la pegué. Esta es una de las ventajas que tiene Miro. Aquí tenemos nuestra lámpara de bar. Aquí tenemos su etiqueta. Mm, Ok, esta es la lámpara de hogar y sobre esta es que nosotros pues vamos a hacer nuestro trabajo, ¿ok? Pero bueno, ya estamos definiendo, vamos a buscar los requerimientos, ¿cuáles son esos requerimientos técnicos? Bueno, el primer requerimiento técnico sería cómo podría ser fabricada esta lámpara que estamos teniendo aquí, ¿cómo la haríamos? Bueno, o sea, si acercamos más, esto se ve que es un tubo en acero inoxidable, una base torneada en acero inoxidable, un tubo cortado, una pieza torneada en acero inoxidable y esto pueden ser unas pantallas en un plástico de PVC translúcido
que puede estar montada sobre una estructura de metacrilato o de acrílico transparente que va a ser la base y que se atornilla a ella, ¿ve? Entonces, esto es un análisis que yo debo hacer y colocarlo como especificar para fabricar este componente. Entonces, yo puedo empezar a hacer algo como esto. Bueno, vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos a correr un poco el espacio aquí. Entonces, yo voy a colocar aquí que los procesos que hay dentro de esto son los procesos vamos a poner aquí una forma, vamos a hacer más formas aquí. Bueno, esto es para la parte paga. Bueno, ya me di cuenta que por aquí quedamos mal. Creo que no nos deja, ¿no? Bueno, no importa. Si no nos deja, pues seguimos manejando nuestros POSIT, que más o menos es lo que hemos estado trabajando, y entonces podemos decir aquí. ¿Qué procesos de fabricación se tienen en cuenta aquí? Bueno, que hay horneado o mecanizado de base, ¿ok? Como un elemento importante de los procesos. Vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Podemos apoyarnos aquí con algunas flechitas, como por ejemplo de aquí sale esta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el corte como otro proceso, el corte de la base del tubo. Otro proceso, ¿cuál puede ser allí? Eh, un troquelado para las piezas, troquelado de piezas. ¿Ven? Bueno, entonces, en líneas generales, lo que estamos aquí reseñando, pues, cuáles son esos procesos de fabricación que yo considero que puede tener mi lámpara, que es la que he estado, pues, haciendo aquí, ¿ok? Bien, en cuanto a los costes, los costos tenemos que hacer acá, vamos a nuevamente mirar aquí. ¿Qué costo? Bueno, pongamos un valor aproximado a esto. Digamos que aquí podemos meter una hoja de Excel que nos diga un costo aproximado de 400, 1.500 bolívares. ¿Ok? Pero aquí en coste nosotros debemos crear es como un escandallo, una especificación de componentes, por ejemplo. Tubo de apoyo, por ejemplo. Esto nos vale 200 bolívares. Base mecanizada, 400 bolívares. Eh, Base de pantalla, 300 bolívares. Eh, Pantalla de PVC, que es la parte superior, 400 bolívares. Soporte de pantalla de metacrilato. Aquí les estoy colocando un poco los materiales, aunque van a decir más abajo, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto es la base mecanizada, base de pantalla, pantalla translúcida, vamos a ponerle aquí, translúcida, soporte de pantalla,
400 bolívares. Bien, y aquí tenemos más o menos ya un total de costos, de más o menos decir que estos son los costos de lo que puede valer fabricar solamente en mano de obra esta lámpara, ¿ok? Esto lo pueden ustedes simular, ¿ok? Para que tengan una idea de cómo va a ser esto, ¿ok? No quiere decir que lo van a hacer tal cual o que van a sacar los valores, no, se pueden simular. Y los materiales, pues lo mismo, vamos a colocar aquí los materiales que ya sabemos. Entonces, acero inoxidable, PVC, PVC, metacrilato. Metacrilato, acero inoxidable y PVC. Ahí tenemos nuestra lista de materiales. ¿Ok? Bien. Y así, fíjense cómo se ha ido ya estructurando los requerimientos técnicos, los procesos que se hicieron para sacar esto. Vamos entonces con los requerimientos funcionales. Bueno, entonces, en requerimientos funcionales tenemos qué mecanismos existen. Bueno, mecanismo, por ejemplo, como tal, en esta lámpara, se puede decir que el único mecanismo que puede existir es el de tirar el encendido. Entonces, el encendido vamos a definir como un mecanismo de tirada o de manilla. Entonces ponemos aquí mecanismo de tirador, un primer mecanismo. Estructura, ¿qué tipo de estructura? Bueno, tenemos una eh, estructura vertical con apoyo central, AE. O sea, hay un eje central, un apoyo, ¿ok? Una sola estructura a través de una estructura cilíndrica. Estructura cilíndrica vertical con apoyo en eje central. ¿Qué componentes tenemos? Bueno, ¿cuántos componentes hemos visto ahí que tenemos? Ya hemos dicho que tenemos la base, el soporte, ya son tres. Tenemos base, conector o el tubo, soporte de pantalla, pantalla y estructura de soporte de pantalla. Bueno, aquí tenemos también ya definido cuál pueden ser esos componentes. ¿Qué sistema de fijación? Bueno, la fijación que notamos que es normalmente roscada, roscada, ¿ok? ¿Por qué? Porque notamos en el dibujo que esto parece que entra dentro de esto y parece ser una rosca la mejor manera, más fácil de hacerlo, igual que aquí arriba, ¿ok? Y bueno, de esta manera pues ya tenemos uno. Y ahí tenemos los requerimientos funcionales. ¿Ve? Ahí tenemos un ejemplo cómo estamos estructurando utilizando el método de diseño de funcional. ¿Ven? Aquí lo tienen. Hemos hecho ya hasta ahora definición de funciones ayer y ahora estamos haciendo los análisis de requerimientos. Bien, ¿qué sigue después? Bueno, la conceptualización, que son las ideas que vamos a diseñar. Entonces, la conceptualización que tiene como finalidad la generación de ideas de diseño. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco cómo sería esto.
Entonces, aquí en la conceptualización, vamos a colocar aquí este sticker. En la fase de conceptualización, como lo dice su nombre, es la generación de ideas de diseño que cumpla con las funciones identificadas. Aquí vamos a hacer varias técnicas. Está el brainstorming, los bocetos rápidos con diferentes enfoques. Entonces, bueno, ustedes van a utilizar para esta etapa el enfoque del diseño operativo que creo que se los he estado mostrando en anteriores clases, pero hoy voy a mostrar algunos videos de un colega profesor que también lo hace. Entonces, para que también lo tengan muy en cuenta de cómo vamos a trabajar aquí. ¿Ok? Entonces, voy a colocar un momentico aquí en el Miro lo que sigue ahora, generación de ideas. eh, que cumplan con las funciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de conceptualización en esta etapa, lo que buscamos es explorar diversas soluciones. Usamos el brainstorming, ¿ya? Ok, voy a compartir de una vez. Básicamente, lo que estamos ahorita aquí es explorando, generando ideas, haciendo lluvia de ideas, que es brainstorming. Vamos a hacer bocetos de manera libre. Aquí les recomiendo utilizar algunos bocetos como por ejemplo el diseño operativo. ¿Ok? Aquí estamos en una etapa libre. ¿Ok? Aquí podemos crear múltiples propuestas, conceptos que tengan como finalidad lo que ustedes ya tienen aquí, mejorarlo o hacerlo de otra manera mucho más creativa. Entonces, bueno. La idea de la conceptualización es más que todo que ustedes pongan a volar su idea, su creatividad. ¿Ok? Voy a mostrarles algunas técnicas de cómo pueden ustedes resolver a través de bocetos, de bocetos libres, con estas técnicas de dibujo a mano alzada que llamamos diseño operativo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a buscar algunas ideas por aquí. Ok, comparto pantalla para ver esta manera de cómo podemos generar ideas dibujadas libremente para crear propuestas de lámparas de hogar. De aquí podemos hacer 10, 15 ideas. Entre más, mejor. Y las vamos a dibujar a mano alzada en un papel, le toman la foto, la suben al tablero de Miro, o si tienen tableta digitalizadora, la digitalizan directamente y guardan los bocetos. Ok, bien. Este video es largo, así que vamos a hacerlo en dos clases. Hoy un poco y la próxima clase otro. Compartimos pantalla. Les voy a dar el demo con Prismacolor, con lápices de color, Prismacolor, para explorar un poquito otra técnica o otra herramienta, ¿no? Que también es muy buena, ¿no? Para el bocetaje. Da una calidad expresiva muy bonita y se puede hacer con cualquier color. Para lápiz de color, recomiendo los lápices de color que sea negro o que sea azul, por ejemplo, o algunos tonos muy oscuros. Entonces, ahorita vamos a trabajar con lápices de color negro y con lápiz azul también. Nada más para dar una demostración. Eh, También voy a trabajar con un lapicero de 2 milímetros.
este lapicero de 2 milímetros, lo único que es un lapicero para minas de grafito, o sea, para el lápiz. Pero encontré unas minas de cera, como si fuera un Prismacolor. Entonces, tal vez no tiene el negro tan saturado, o tan oscuro, digamos, tan negro, como el Prismacolor, pero está funcionando bastante bien. 2 milímetros es una mina pues, muy buena, de hecho es un poquito más, o sea, está muy bien para el trazo. Y suave. Como hago estos ejercicios, entonces créanme que van a mejorar muchísimo su trazo, su calidad, la expresión, la expresividad del boceto va a ser mucho más profesional. Entonces, esa es un poco la idea de hacer estos ejercicios de calentamiento, ¿no? Y para que no gasten tantas hojas, aquí mismo pueden empezar a trabajar círculos, por ejemplo. Y van a ver que es el feeling, digamos, es diferente a la pluma, ¿no? Obviamente hay mayor fricción con el papel que una pluma, que una Bic, que cualquier rollerball. Y eso provoca que tenga un poquito de mayor control, ¿no? Pues hagan siempre estos ejercicios. Aunque hagan una página pero saturada de varios ejercicios, líneas rectas, círculos, elipses. Obviamente una desventaja de lápices de color tan suaves como este es que se van rapidísimo. Entonces, pues a veces conviene comprar unos lápices de color que sean un poquito más duros. Duran más. Este es demasiado suave, es sumamente suave. Los Prismacolor, repito, son como que tienen la mina un poquito más dura. Los dos, todos son de cera, pero bueno, la otra es que es muy accesible. Por otro lado, se encuentra fácilmente, lo venden en Lumen, etcétera, ¿no? En fin, pueden seguir calentando, haciendo trazos ayudados que vayan aclarándose, por ejemplo, variando de tonalidad, que eso es algo que con el lápiz se da muy bien, por ejemplo, o con el lápiz de color, porque nos permite esta variación tonal con una sola herramienta, muy bonita. Entonces, esta parte expresiva del trazo del lápiz de color es muy buena. En fin, pueden seguir así, ¿no? Es calentamiento. Ahora sí vamos a pasar a una lámina. La lámina 57, que es la que sigue.
esta lámina. Vamos a seguir con el tema de diseño operativo y verbos. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir trabajando la parte, por ejemplo, de ideación, de creatividad. Y entonces vamos a seguir trabajando. Ya habíamos trabajado algunos verbos, vamos a seguir trabajando con otros. En este caso, la lámina 57, el verbo es anidar. Y vamos a hacer 10 sonidos. ¿De acuerdo? Con cualquier tipo de herramientas que quieran. Pueden, no tiene que ser esto, simplemente hoy quise traer otra forma de bocetar o con otra herramienta, pero si quieren seguir trabajando con pluma Bic, adelante, o con liners, también adelante, ¿no? El principio de anidar, yo tengo un prisma, un volumen, básicamente, y este volumen lo que voy a hacer es, voy a dibujar una figura en alguna de sus caras, simplemente, y así como en lugar de obstruir, voy a hacer un hueco, un espacio, ¿no? Entonces me voy a anidar. Básicamente, es eso. Doy calidad. Y doy sombra. Recuerden, ayudado siempre, no rayones, son ayudados. Líneas paralelas, más o menos equidistantes. Y entonces, a ver. Este principio, obviamente, podemos anidar, por ejemplo, en un plano curvo. Es algo que tiene también que trabajar con Prismacolor, pisos de color. Puedes hacer trazos muy finitos, muy prácticamente imperceptibles, ¿no? Para hacer la caja, la primera caja, el primer volumen, y luego empezar a trazar también superficies curvas, diagonales, superficies inclinadas, y luego también trazar todas mis líneas de construcción. Es importante siempre que seguimos trabajando sobre nuestra línea de construcción. Preferentemente, siempre que ustedes tengan que trazar una elipse, trazan un cuadro. No se te escucha bien, Ariel. Yo tampoco escucho bien, la verdad. Sí, no, se oye como raro. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, ahí está bien. Ok. Me avisan, por favor, si no se oye bien. Bueno, lo que decía es que siempre trabajen sus líneas auxiliares, sus líneas de construcción. Hagan sus diagonales, hagan las líneas de centro o de eje, ¿no? Y aquí, bueno, podemos decidir, por ejemplo, ¿no? Esta figura está inscrita o proyectada, digamos, sobre una superficie curva y yo puedo decidir si mi anidado
va a ser perfectamente vertical, o si mi anidado va a ser más como en una tangente, ustedes lo deciden, ¿no? O sea, simplemente lo que hay que hacer es trazar el eje que me va a determinar la orientación de mi otra elipse. Y ya básicamente empiezo a dar calidad. Aquí está mi eje. El ayudado lo hago paralelo a mi eje. Trazo mi sombra. Mi sombra, como ven, siempre, casi siempre, la pongo de izquierda a derecha. Puede ser viceversa, derecha a izquierda, pero siempre de un lado viniendo, ¿no? Un ayudado con una valoración tonal diferente en la parte sombreada para diferenciar planos. Y entonces tenemos valoración tonal distinta con esta misma herramienta. Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, y otra cosa que se me está olvidando, hay que integrar, obviamente ya después en los ejemplos, en estos de Sonis, hay que integrar boleados o chaflanes, o ambos, lo que ustedes quieran. En una superficie curva nuevamente. Y vamos otra vez a, en este caso voy a hacer mi anidado en dirección de mi fuga. ¿De acuerdo? Entonces, como esta superficie es curva y además tiene un ángulo, pues la elipse resultante se ve así, pero la elipse de fondo, ¿no? Es una elipse con otra orientación. Y además vamos a ponerle unos boleados. Acuérdense de no darle calidad definitiva a los boleados. Es una calidad media, diferente, es más pesada que las líneas de construcción, pero tampoco es la calidad definitiva, ¿no? No es la línea pesada. Podemos hacer lo que hacíamos siempre, una línea de sección.
aquí. Boleado, recto, se mete, baja, va a salir y va a venir en diagonal. De este lado, recto, boleado, baja. En el otro sentido, recto, boleado, curvea, se mete, viene por aquí, sale y termina curveando, ¿no? Entonces, un poco la idea es este tipo de onis, ¿no? Cambio de dirección. Y tenemos ya el plano, plano en sombra proyectada. Y bueno, un poquito ahí, aquí están todos los elementos. Tenemos un anidado, tenemos boleados, tenemos curvas, planos curvos, planos inclinados. Y entonces empezamos a integrar todo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Profe, se puede asurar el interior? O bueno, ¿no se debe asurar el interior del objeto? Si quieres, podríamos ponerle, sí, podríamos asurar esto, ¿no? Un poquito. Sí, suponiendo que, de hecho, diera una sombra, pues, no, en realidad, mi luz viene de acá, mi luz viene, en este caso la puse de derecha a izquierda, porque si no todo este plano me iba a quedar sombreado, ¿no? Entonces para mí es más sencillo decir, bueno, este plano no es tan importante como este, en este caso este es el frente del producto, este es el que me interesa que se vea bien en mayor iluminación, entonces a lo mejor, bueno, mi luz viene de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, aquí podemos ver el ángulo, viene más así en ese sentido, probablemente, ¿no? Probablemente aquí habría una sombra, ¿no? Proyectada, pero esa sombra aquí se va a difuminar, ¿no? Poquitito. Prácticamente esto también estaría llegándole luz. ¿De acuerdo? Ok. Sí, muchas gracias. De nada. Ok, esta es la lámina 57. Vamos a, básicamente hay que hacer 10, muy sencillitos, 10 ejemplos. Entonces vámonos a la 58. Ok, lámina 58. Ya has hecho el trabajo. Ahora toca facturar. No te preocupes, con Holded lo tendrás listo en 3 pasos. Holded es el software de gestión que automatiza tu facturación de principio a fin. 1. Crea tu factura utilizando una de las plantillas profesionales. Es otro verbo. En este caso va a ser afilar. Igual 10 onis. Y este es el principio. Vamos a hacerlo ahora con negro. El principio de afilar, muy sencillito. Básicamente, yo tengo un prisma. Y lo que voy a hacer es, voy a disminuir su sección. Para que se me vaya haciendo como una especie de pirámide. O sea, la sección no cambia, simple y sencillamente la disminuyo, la hago más pequeñita.
Y bueno, básicamente ese sería el principio, ¿no? Obviamente puede ser mi sección circular, y entonces estaría haciendo un cono, ¿no? Las sombras déjenlas un poco sin delinear, ¿no? No se le da peso al outline de las sombras. Obviamente el extremo es el cono completo, ¿no? Donde ya realmente estoy llegando a un punto. Este es el extremo de afilar cualquier cosa en donde ya realmente llega a un punto. Entonces, también igual hay que integrar boleados o chaflanes. Tengo un volumen. No, ese es el... Y otra vez simplemente mantengo en la misma sección. Eso se me olvidó decirles también. O sea, podemos tener lo siguiente. Y eso abre mucho más las posibilidades. Yo tengo, no nada más tiene que ser, digamos, una reducción constante, lo cual me daría una línea recta, sino esta reducción puede ir, digamos, acelerándose. Y entonces lo cual me daría unas secciones curvas. Y entonces empezamos a tener formas ya más interesantes. ¿De acuerdo? También hay otra cosa. Podríamos rotar esta sección. Entonces, si yo empiezo a rotar, es como tener un cono truncado. Y entonces empiezo a tener formas todavía más interesantes. Entonces, aparentemente es un ejercicio muy simple, pero entonces la verdad es que pueden explorar muchísimas situaciones aquí, ¿no?
Vamos a darle un boleado. Y puedo terminar todavía con este plano ligeramente curvo. Aquí se va a manifestar el radio y luego esta curva. Aquí está mi radio y luego esta curva. Termina con un pequeño radio. Termina con empieza mi radio. Y puedo trazar líneas de sección. Y bueno, empiezo a tener formas mucho más interesantes. Podríamos ir explorando, por ejemplo, de repente aquí algunos elementos también de anidados, si ustedes quieren, porque ahí entonces empezamos a mezclar un poquito ambos, dos verbos, pueden. No hay que, a lo mejor es un lapicero, digo, un sacapuntas eléctrico, lo que sea. Vamos a hacer otro. Y otra vez un poco la idea de estos ejercicios. En realidad se empiezan a hacer los ejercicios muchas veces sin saber exactamente qué es lo que tienen en la mente. Y cuando ustedes empiezan a dibujar, que eso es lo interesante, es donde ahí viene la parte creativa, ¿no? Se les empiezan a ocurrir cosas, se empiezan a visualizar cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si esto termina invertido, ¿no? Tengo un plano curvo, luego termino con esta sección de círculo, por ejemplo, ¿no? Y luego se va haciendo grande. Entonces yo tengo mi eje importante. Tengo esto que se me va haciendo más grande. Obviamente mantengo mi orientación de elipse eje menor vertical. Concentro aquí, eje menor vertical. Y entonces tengo este elemento. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si aquí hago un chaflán? Podría ser, no está muy chiquito para chaflán, pero sí puedo hacer un radio, ¿no? Podría ser un radio e incluso podría generar aquí una curva, ¿no? Una curva en la parte de arriba y luego mi radio. Acuérdense que para hacer el radio simplemente tengo que trazar otra superficie similar a la que yo ya tengo donde empieza mi radio, pero un poquito más pequeña, para que entonces aquí se manifieste mi radio. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el radio.
aquí tendría también, esta no iría tan, digamos, tan marcada, porque aquí tendría un radio yo también, donde empieza, termina. Y ahí tengo esta figura, ¿no? Esta forma. Aquí, donde la curva se invierte, puede tener un poquito más de sombra. Porque aquí me empieza a recibir luz y luego otra vez empieza a sombrear más. Voy girando mi punta. Y pues a lo mejor aquí pondría una línea de sección, mi curva, mi radio y baja recto, ¿no? A lo mejor aquí esto es curvo y baja recto, aquí es recto, radio y tenemos, perdón, esta situación también. Entonces tengo esta forma, esta figura, ¿no? Igual puedo hacer una extrusión con afilado, ¿no? Y entonces ya es como un botón. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Aquí, por eso son ONIs. En realidad, ya estamos viendo como un objeto. Bien, vimos entonces unas pequeñas prácticas de ejercicio manual, de cómo soltar la mano para ir empezando a practicar ya con la soltura de ejercicios de perspectivas isométricas, con cubos isométricos, donde es la palabra boleado, se le llama a esa curva, ese pequeño redondeo en los extremos. Recuerde que arrancamos con una figura básica y después redondeamos, ¿ok? Y los ejes que son los que le dan la conformación. Bueno, esto es una técnica para explorar formas, ¿ok? No quiere decir que con ella es que ya estamos haciendo el diseño, ¿ok? Solamente es una manera de conocer cómo podemos nosotros empezar a hacer primeras ideas, generación de ideas, sketch, bocetos, ¿ok? Bien, esto lo pueden hacer a mano, con lápiz, con crayón, con bolígrafo, con marcador, en una tablet. Totalmente libre para todos ustedes. Lo importante es que empiecen a ir practicando sobre estas técnicas para ir creando imágenes, ideas. Bueno, la intención es que van a hacer unas 6 a 10 ideas y las van a pegar en el tablero del Miro para dar fe pues, de cómo va creando esas ideas y poder de ahí seleccionar una idea. Bien, bien, recuerde que de ahí la próxima clase seguiremos viendo ejemplos de cómo trabajar las técnicas para que hagamos ese trabajo de conceptualización bastante interesante. Feliz tarde para todos, nos vemos en la próxima clase.